Yo les voy a hablar acerca de la exploración de la columna cervical. En primer lugar, la inspección va a comenzar desde que vamos a ver a nuestro paciente entrar al consultorio y se va a empezar a verificar la actitud y la postura de la cabeza. Por ejemplo, si la tiene de la ladeada, si la tiene inclinada, si la tiene retraída. Y también se le va a pedir al paciente que vaya a descubrir la parte que vamos a estar inspeccionando, que va a ser de la cintura hasta el cuello. Se van a observar los tegumentos y esto se va a comenzar desde el cuello, se va a verificar coloración, si tienen algunos moretones, si se observan alguna protuberancia o algo, y también se va a verificar que los tejidos estén en su lugar, solamente viendo. En la palpación de los huesos, en la parte anterior se va a verificar el hueso ilioides, el cartílago tiroideo y el primer anillo carotídeo. Para esto se va a colocar al paciente de cúbito supino y se van a colocar nuestras manos en la parte posterior de la cabeza. Y vamos a empezar a explorar los huesos. En la parte posterior vamos a checar el occipucio, la protuberancia occipital externa, la línea superior de la nuca, la apófisis mastoides, la apófisis espinosa de las vértebras cervicales y las carillas articulares. También esto se puede explorar con el paciente en decúbito supino. En la palpación de los tejidos blandos, vamos a palpar algunos músculos. El principal va a ser el músculo esternocleidomastoideo. También se puede revisar con el paciente en decúbito supino o en sedestación, pero de preferencia en decúbito supino. También se van a palpar los ganglios linfáticos, las glándulas tiroides, el pulso carotídeo, las glándulas parótida y la fosa supraclavicular. En la superficie posterior vamos a palpar algunos músculos como el músculo trapecio. También vamos a verificar los ganglios linfáticos, el nervio suboccipital de Arnold y el ligamento superior de la nuca. Y aquí tenemos una imagen en donde, bueno, que nos hace más fácil encontrar el nervio de Arnold y el ligamento nucal, que está más o menos en medio del cráneo. Bueno, está como que más alineado que las orejas. Bueno, también se va a verificar los arcos de movilidad de manera tanto activa como pasiva. La extensión va a estar de 55 grados, la flexión en 45 grados, la inclinación derecha va a estar en 40, al igual que la izquierda, y la rotación izquierda-derecha va a estar en 70 grados de En la exploración neurológica, en la primera fase nos va a indicar una debilidad motora que va a afectar a los movimientos del cuello, ya sea flexión, extensión, inclinación lateral izquierda, derecha o rotación. Y también va a mostrar la integridad o no de los nervios. En la fase 2 se van a detectar problemas neurológicos en cualquier parte de la extremidad superior. También se van a checar los reflejos motores, se va a checar el músculo deltoides, el bíceps. También se va a verificar la sensibilidad del bíceps y tríceps. Y de los músculos de la parte superior del cuerpo.
Se va a checar el tríceps, el bíceps, la sensibilidad en la C7, en la C6 y C5, para verificar que tanto la sensibilidad y tanto los reflejos motores como sensitivos estén bien. Entre las pruebas especiales de la columna cervical van a estar la prueba de Soto-Hall, que va a ser una prueba funcional cervicalina específica. En esta se va a colocar al paciente en decúbito supino. En la prueba de O'Donoghue, esta va a diferenciar el dolor cervical de tipo ligamentosa y el de tipo muscular. El paciente va a estar en sedestación. La maniobra de Valsalva, nos va a dar una pauta para detectar formaciones que ocupan volumen, tanto ya sean tumores, estenosis osteofitarias e inflamaciones de tejidos blandos. En la prueba de Spurling se va a colocar al paciente en sedestación y este va a valorar el dolor de una carrilla articular vertebral y la irritación radicular. Y en el siguiente video se van a explicar tanto la posición del paciente, fisioterapeuta, cómo va a ser positivo, cómo va a ser negativo. En el signo de Badoki, este nos va a ayudar a detectar una posible afectación de tipo compresivo de las raíces nerviosas cervicales. En el caso de alguna neuralgia cervicobraquial, el paciente va a estar en sedestación. En la prueba de distracción, esta va a demostrar qué efecto tiene una tracción del cuello para aliviar un dolor. La prueba de compresión, esta al momento de hacerla, va a producir un dolor que se va a reflejar en la columna cervical y este va a ayudar a localizar alguna alteración patológica. En la prueba de Axon, este se va a utilizar para establecer el estado de la arteria subclavia, ya sea que esté o no comprimida por alguna costilla cervical o por alguno de los músculos escalenos. Paciente en decúbito supino y fisioterapeuta del lado craneal del paciente. A continuación, el clínico va a efectuar un movimiento pasivo de la cabeza del enfermo hacia adelante y va a presionar ligeramente al mismo tiempo el esternón con la otra mano. Un dolor en la nuca cuando se presiona va a indicar una enfermedad ósea o ligera o ligamentosa. Asimismo, en una elevación activa va a indicar un acortamiento de la musculatura cervical. Este va a diferenciar el dolor cervical de tipo ligamentoso y el tipo muscular. El fisio va a mover de un lado a otro de forma pasiva la cabeza del paciente que se va a encontrar en sedestación y a continuación se le va a pedir que mueva la cabeza intentando vencer la resistencia del fisioterapeuta. El dolor durante el movimiento activo va a indicar una disfunción muscular y el dolor durante un movimiento pasivo va a sugerir un trastorno ligamentoso o articular degenerativo. El fisioterapeuta va a estar colocado enfrente del paciente y el paciente va a estar en sedestación y este va a intentar expulsar de la boca el dedo pulgar que retiene frunciendo los labios soplando hacia afuera. Con la presión que se va a generar se va a producir un incremento de la contracción intraespinal y con esta se va a detectar formaciones como tumores, estenosis y otras.
Este valora el dolor de una carrilla articular vertebral y la irritación radicular. El paciente va a estar en sedestación y va a inclinar y rotar la cabeza hacia un lado. El fisio va a estar en la parte posterior y va a colocar una mano encima de la cabeza de este y con la otra va a golpear ligeramente sobre ella. Si el paciente tolera el dolor, se va a repetir la prueba en extensión. Si existe una irritación en las carrillas articulares o alguna compresión, la exploración va a resultar muy dolorosa. Esta prueba se usa para detectar una posible afectación de tipo compresiva de las raíces nerviosas cervicales de una neuralgia cervicobraquial. El paciente va a estar en sedestación con los brazos extendidos a lo largo del tronco y las manos reposadas sobre los muslos y la cabeza en posición neutra. El terapeuta va a estar en bipedestación, va a tomar contacto con la muñeca del paciente a un lado de la neuralgia y va a llevar el miembro superior pasivamente en la abducción y rotación externa del hombro hasta colocar la mano sobre la parte superior de la cabeza. Y también se puede realizar de forma activa, es decir, el paciente va a realizar los movimientos anteriores por sí solo. Con este se demuestra el efecto que puede tener una tracción del cuello para aliviar el dolor. El paciente va a estar en sedestación, el fisioterapeuta de un lado lateral y va a colocar una mano debajo del mentón y la otra en el occipucio. Y va a ir haciendo ligeramente una extensión del cuello. La prueba de compresión va a reflejar el dolor de una extremidad en la columna cervical. Para efectuar la prueba se hace una presión abajo de la parte alta de la cabeza del paciente que se encuentra en sedestación y si hay un aumento de dolor en la columna cervical se va a observar su distribución exacta y si coincide con cualquiera de los dermatomas. Se utiliza para ver el estado de la arteria subclavia por estar comprimida por alguna costilla cervical. Se toma primero el pulso radial del enfermo a nivel de la muñeca. Conforme se prosigue, se desentiende y se hace una abducción, luego una extensión y al final una rotación externa del brazo del sujeto. Y a continuación le vamos a decir que haga una inspiración profunda y vuelva la cabeza hacia el brazo que se somete a la prueba. Si hay una compresión de la arteria subclavia, uno va a percibir la disminución notable o falta del pulso radial. El paciente puede estar en sedestación o bipedestación y el fisioterapeuta en la parte posterior. Pruebas especiales de la columna lumbar. Empezaremos con una inspección. El paciente se encuentra completamente descubierto desde las cervicales hasta la columna lumbar. Exploraremos tegumentos y faneras, posturas antiálgicas y alguna anomalía en la columna. Tendremos también palpación de los huesos. Estos se dividen en dos superficies, superficie posterior y superficie anterior. En la superficie posterior exploraremos las apófisis espinosas, la superficie posterior del coxis y la superficie anterior del sacro, promontorio sacro. También tendremos la palpación de tejidos blandos. Estos se dividen en 5 zonas. La zona 1 es la banda línea media. Aquí tenemos el ligamento supraespinoso e infraespinoso. La zona 2, cresta ilíaca. Ahí exploraremos los glúteos. Tenemos la zona 3, que son las espinas ilíacas posteriores y superiores. Ahí tenemos los ligamentos sacrociáticos menores. Tenemos la zona 4, que es del ciático y es el nervio ciático. La zona 5, tendremos la pared abdominal anterior y región inguinal, los músculos abdominales anteriores y región lumbar. En los arcos de movilidad tendremos la anteversión, retroversión, inclinación, rotación, flexión, extensión,
Tendremos también la exploración de niveles neurológicos. Aquí tenemos explorando el lumbar 3 y lumbar 4. La raíz es la lumbar 4. El reflejo es este reflejo rotuliano. Que vamos a explorar el músculo tibial anterior, y su sensibilidad está en las porciones mediales de la pierna y del pie. Tenemos también el disco tenemos las lumbares 4 y las lumbar 5. La raíz de este es la lumbar 5. En este no vamos a tener ningún reflejo. El músculo que va a ser encargado de esto va a ser el extensor propio del dedo gordo, que es este que están levantando. Su sensibilidad va a ser en la porción lateral de la pierna y el dorso del pie. Tenemos también la exploración de lumbar 5 y sacra 1, que su raíz está en la sacra 1. El reflejo es aquí se nota el reflejo en el tendón de Aquiles. Sus músculos son músculos peroneos, laterales, largo y corto. La sensibilidad se va a notar en la porción lateral del pie. También tendremos los reflejos cutáneos y cremasterianos, con contracción del oblicuo mayor y del cremaster, homolateral con elevación escotal correspondiente dentro de dorsal 12 a lumbar 2. Y esto sería todo. Ok, a continuación procederemos a la prueba de pierna estirada. Esto para detectar un posible retracción en músculos isquiotibiales. El paciente va a ir colocado sobre la camilla en posición cúbito supino y el terapeuta va a ir a un lado del paciente en posición de finta doble. Vamos a colocar una de nuestras manos a la altura del tendón de Aquiles y el tendón calcáneo y la otra mano sobre la patela. Esto para asegurar la pierna de que no haya una flexión, que sea siempre en extensión al elevar la pierna. Procederemos a una flexión de cadera y veremos si esta puede llegar a los 90 grados. Si esta flexión solo llega a 20 grados y el paciente indica un dolor tipo hormigueo por la parte posterior de la pierna, da como positivo a la prueba. Ok, esta prueba se llama prueba de hundimiento del mentón. Con esta prueba vamos a detectar atrapamiento del nervio ciático. El paciente va a ir colocado en sedestación al borde de la camilla con los pies colgando. Las manos van a ir sobre las rodillas del paciente y el fisioterapeuta va a ir de frente al paciente. Va a inducir un mentón, un doble mentón con una flexión de cervicales altas y al mismo tiempo una extensión de rodilla y una flexión dorsal de tobillo. Si al realizar esta prueba en cualquiera de las fases el paciente indica dolor, la prueba da como positivo para atrapamiento del nervio ciático. Esta prueba se llama prueba de la SEC o de la pierna caída. Con esta prueba se busca encontrar dolor lumbar. El paciente va a ir colocado sobre la cama en posición de cúbito supino y el fisioterapeuta a un lado. Se procede a la maniobra de la SEC. Entonces, ahora el fisioterapeuta va a dejar caer la pierna del paciente de forma repentina. El paciente debe de lograr volver a la posición inicial. ¿Ok? Procedemos. A la posición inicial. Ok. Al momento que el fisioterapeuta deja caer la pierna, se busca encontrar una reacción refleja de los músculos dorsales y glúteos.
Con esto, si existe dolor o no puede regresar a la posición inicial desde antes de que dejáramos caer la pierna, es signo de que existe una hernia discal o un signo de psoas. Prueba de Cram o prueba del arco. Tiene como objetivo evidenciar radiculopatía lumbar por compresión de nervio ciático. El paciente va a ir colocado de cúbito supino con los brazos lateralmente al tronco, las piernas en extensión. El fisioterapeuta va lateralmente al paciente a la altura de los pies. Con la mano caudal va a tomar en pinza el pie y con la mano craneal va a tomar por la altura de la rodilla, pero por abajo en donde se encuentra el hueco popliteo, y va a tomar desde el segundo dedo hasta el cuarto dedo. Va a hacer una extensión de cadera. Inmediatamente se hace una flexión de rodilla a unos 20 grados. Va a sentir la línea media del hueco popliteo con el dedo índice. Va a presionar por unos segundos y luego va a bajar. Esto se hace primero en una pierna y después en la otra pierna. Si la prueba da positivo, es positivo para radiculopatía por compresión del nervio ciático. Esta prueba se llama prueba de Brudzinski y Kernig. Esta prueba valora la presencia de lesión mecánica y de columna lumbar. El paciente va a ir acostado con las rodillas y cadera flexionadas sobre la camilla. Las plantas de los pies van a ir descansando sobre la camilla. Las manos van a ir entrelazadas a la altura de la nuca. El fisioterapeuta se va a colocar de forma lateral a la altura de la cadera del paciente. Vamos a realizar con la mano caudal, la vamos a colocar en el tercio distal de la tibia, y la mano craneal va colocada en el occipucio del paciente. Vamos a hacer una flexión máxima de columna cervical y una extensión de rodilla. Y regresamos. Esto se va a hacer primero en una pierna y después en la otra pierna. En este caso se considera positivo cuando refiere dolor en el cuello a la altura de las cervicales, pero especialmente en la columna lumbar durante la extensión de la rodilla, que desaparece al momento de regresar a la flexión de rodilla. Esto indica una irritación a la altura de las meninges y pinzamiento en la raíz nerviosa. Prueba de Watford. Se utiliza para valorar el grado de inestabilidad de la columna vertebral lumbar y de la zona de la charnela lumbosacra. El paciente va a ir de cúbito prono arriba de la camilla con la cadera al borde de la camilla completamente. Los pies van a ir colgando de la camilla y el fisioterapeuta va a estar a un costado del paciente y va a valorar con el segundo y tercer dedo, solo con la yema de los dedos, las apófisis de las lumbares, de la lumbar 4. Entonces le va a pedir, va a hacer una ligera presión y le va a pedir al paciente que eleve los pies del piso unos centímetros, por favor. Si el paciente revela, ya puedes descansar. Si el paciente revela dolor al momento de elevar los pies, se considera positiva la prueba. Cuando el paciente ya pone manifiesto que le duele, esto quiere decir que manifiesta la inestabilidad en el raquis lumbar bajo. Esta prueba se llama prueba de Hoover. Esta prueba pone en manifiesto un proceso patológico inespecífico de la columna lumbar. Es útil para detectar posibles simulaciones por parte del paciente de patología lumbar. El paciente va a ir colocado de cúbito supino con los brazos extendidos al tronco
y las rodillas extendidas. El fisioterapeuta va a ir de forma caudal a la altura de los pies del paciente y va a colocar una de sus manos en uno de los calcáneos. Y la pierna que queda libre, o sea, el pie que queda libre, va a hacer una extensión. ¿Puede ser una extensión? Ajá, descanse. Si el paciente, cuando realiza la extensión, empuja la mano del fisioterapeuta hacia abajo con el calcáneo, es negativa la prueba. Quiere decir que el paciente está mintiendo. Pero si al contrario, el paciente no empuja con el calcáneo la mano del fisioterapeuta, quiere decir que es positiva la prueba. Esto lo vamos a realizar primero en una pierna y después en la otra. El hombro está constituido por 5 articulaciones que conforman el complejo articular del hombro y estas se van a clasificar en 2 grupos. El primer grupo lo va a conformar 2 articulaciones, la más importante es la articulación glenohumeral. Esta es una articulación verdadera y la segunda es la articulación subdeltoidea. Es una articulación falsa desde un punto de vista anatómico, no se trata de una articulación, sin embargo, desde un punto de vista fisiológico sí lo es, ya que está compuesto por 2 superficies que se van a deslizar entre sí y mecánicamente están unidas a lo que es la articulación glenohumeral. El segundo grupo está constituido por 3 articulaciones. La más importante del grupo es la articulación escapulotorácica, que es una articulación fisiológica no anatómica, es decir, que es falsa, ya que no puede actuar sin las otras 2 articulaciones. La articulación acromioclavicular, esta es una verdadera y está localizada en la porción externa de la clavícula. Y por último, la articulación esternoclavicular es una articulación verdadera que también es localizada en la porción interna de la clavícula. En lo que es en la parte de la inspección, ahí vamos a ver la uniformidad del ritmo, simetría de los movimientos, tegumentos como ampollas, alteración de color, abrasiones, cicatrices, entre otros signos. La simetría anatómica ósea y tejido blando, tanto anterior, lateral como posterior. Básicamente el objetivo de la inspección es que vamos a observar la presencia de relieves óseos anormales, atrofias musculares, inflamación, cicatrices, entre otras. El objetivo de la palpación esta es confirmar los datos de la inspección palpando lo que son las estructuras anatómicas óseas y de partes blandas que van a conformar lo que es el hombro. En sí va a ser la escotadura esternal, la articulación esternoclavicular, la clavícula, la apófisis coroides, la articulación acromioclavicular, el acromión, el troquitero o tuberosidad mayor del húmero, el surco bicipital, la espina del omóplato, borde vertebral del omóplato. El fisioterapeuta se colocará posterior al paciente. Escotadura esternal. Escotadura esternal. Se moverán las manos en sentido medial desde la posición en el deltoides y acromion hasta percibir la escotadura esternal. La articulación esternoclavicular se palpa lateralmente a la escotadura supraesternal. En condiciones normales, la clavícula se palpa y observa encima del manubrio del esternón. La clavícula palpe con movimientos de deslizamientos toda la superficie lisa anteroposterior de la clavícula. Palpe primero a lo largo de los dedos tercios medios convexos y a continuación a lo largo del tercio lateral cóncavo. Apófisis coracoides. Descienda los dedos desde un trayecto de 2.5 centímetros aproximadamente desde el borde anterior de la clavícula y haga presión en sentido lateral y hacia atrás sobre una línea obliqua hasta percibir la apófisis coracoides. Articulación acromioclavicular. La articulación es más fácil de palpar si empuja en dirección media contra la porción gruesa en el extremo de la clavícula. Se puede pedir al paciente que extienda y flexione varias veces seguidas el hombro. Acromion. Palpe su dorso óseo y su porción posterior. Troquiter o tuberosidad mayor del húmero. Desde la punta lateral del acromion palpe en sentido lateral hacia el troquiter o tuberosidad mayor del húmero. Surco bicipital. Se palpa más fácil si se coloca el brazo en rotación externa en posición más expuesta para su palpación y revela su sucesión suave troquiter, surco bicipital y troquín. Espina del omóplato. Palpe la
Conforme se desvanece hacia la espina del omóplato, borde vertebral del omóplato, se encuentra aproximadamente a 5 centímetros de la apófisis espinosa de las vértebras torácicas desde el ángulo inferior del omóplato, palpea el borde lateral hasta que desaparezca por debajo del músculo ancho, redondo mayor y redondo menor. Y en las palpaciones de tejidos blandos por zonas, esta se va a dividir por su nombre, que son zona 1 de los manguitos rotadores, que estos son 4 músculos, la zona 2, que es la bolsa subacromial y subdeltoidea, la zona 3, la axila, la zona 4, los músculos prominentes del cíngulo del hombro, que es el esternocleidomastoideo, el pectoral mayor, el bíceps, el deltoides, el trapecio, el romboides menor, mayor, el dorsal ancho y serrato mayor. Posición de fisioterapeuta y paciente en bipedestación. Le pedimos al paciente que intente realizar la abducción del brazo manteniendo el pulgar hacia abajo. Es positivo si le duele en contrarresistencia. Maniobra de Herbert. Paciente y fisioterapeuta en bipedestación. El paciente rota internamente el hombro apoyando el dorso de la mano sobre la zona lumbar. Le pedimos que intente alejar la mano de la espalda llevándola hacia atrás. Es positivo si no es capaz de realizar el movimiento o resulta doloroso. Maniobra de Yokum. Paciente y fisioterapeuta en bipedestación. Colocamos el hombro y el codo del lado afecto en flexión de 90 grados y la mano apoyada en el hombro sano. El test consiste en llevar el codo hacia atrás contra resistencia, siendo positiva si presenta dolor o incapacidad de realizar el movimiento. Prueba de Denver. Paciente en sedestación y fisioterapeuta posterior y homolateral, toma 1, cara superior de hombro y toma 2, muñeca de ejecución. Fisioterapeuta hace una BD pasiva de 90 grados, palpación, presión en el espacio supracromial. Positivo si es que el paciente refiere dolor en el espacio supracromial. Zona 3, axila. Paciente sedestación y fisioterapeuta en bipedestación enfrente del paciente. En la región axilar tenemos 4 caras. Una cara anterior, posterior, una cara externa y una cara interna. Y por último, el vértice de la pirámide en el hueco totalmente a profundidad de la axila. A continuación se hace de la axila izquierda con la mano del miembro en la que vaya a evaluar. La posición del brazo en el hombro del examinador y se realiza en maniobras delicadas en todas las caras de la misma. Esternocleidomastoideo. Sujeta el músculo esternocleidomastoideo en su base y palpa toda su longitud. El músculo puede ser palpable en su origen distal con más facilidad si el sujeto vuelve la cabeza primero hacia un lado y continuamente hacia el otro. Palpación del músculo deltoides usando las características óseas de la acromion como punto de referencia de manera lineal de los bordes anteriores, lateral y posterior del acromion hasta su inserción en las tuberosidades deltoideas desde el punto de origen hasta el punto de inserción. Palpe toda la porción superior de la espina del omóplato, una de las zonas de inserción del trapecio y de origen del deltoides, y observe cualquier sensibilidad o diferencia de tamaño, contorno o consistencia de ambos músculos. Desde la espina del omóplato, palpe el ángulo inferior del trapecio haciendo correr sus dedos en sentido bilateral en una línea convergente hasta la inserción más distante del músculo apófisis espinosa de la D12. Romboides menor y mayor. Para lograrlo, pídale al enfermo que ponga el brazo por detrás con el codo en flexión y el hombro en rotación interna. A continuación, pídale que empuje hacia atrás, mientras que el fisioterapeuta pone resistencia. Los romboides se volverán palpables. Evaluación muscular serrato anterior. Paciente sedestación y fisioterapeuta en bipedestación. El paciente debe realizar una flexión anterior de hombro hasta los 130 grados. El codo permanece extendido. El terapeuta va a aplicar resistencia en el extremo distal del húmero en dirección contraria al movimiento, es decir, hacia abajo. En la movilidad siempre se deberá valorar el arco activo, mientras que el pasivo solo se realizará cuando el movimiento activo sea incompleto. Los valores normales tienen un rango en el cual el hombro hará la flexión, extensión, aducción, rotación interna y rotación externa. Estas van a tener un rango dependiendo del tipo de movimiento que se haga. La prueba de rascado de Aport es la manera activa más rápida de valorar los arcos de movimiento del sujeto, en el cual se van a dividir como en 3 fases.
Para someter a prueba la abducción y rotación externa, se le pide al paciente que pase la mano por detrás de la cabeza y que se toque el ángulo medial superior del omóplato opuesto. A continuación, determina los límites de rotación interna y abducción, instruyendo al enfermo para que se toque la parte frontal de la cabeza y el acromion opuesto. En el tercer lugar, para probar más aún la rotación interna y la abducción, se le pide que llegue por el dorso, por la punta de los dedos, hasta el ángulo inferior del omóplato opuesto. Vamos a ver lo que son las pruebas especiales, en donde la prueba de la lata vacía, esta se va a utilizar para valorar una posible disfunción del músculo supraespinoso. En la prueba de Jorgensen se va a valorar una posible afectación del tendón de la cabeza larga de los músculos del bíceps braquial. En la prueba del pinzamiento, en esta se va a valorar una posible disfunción del hombro. En la prueba de pinzamiento de Neher, esta prueba se utiliza para la valoración de una afectación del espacio supracromiodeltoideo. En el signo del teclado del piano, esta se utiliza para valorar la existencia de una subluxación acromioclavicular. En la prueba de la caída de brazo, esta va a descubrir si hay algún tipo de desgarro en los manguitos rotadores del brazo. Y en la prueba de presión de la luxación del hombro, esta es para una prueba de luxación crónica del hombro. La prueba de chasquido, esta prueba se va a utilizar para valorar una posible afectación del tendón de la porción larga del músculo bíceps braquial. Prueba de lata vacía. Posición del paciente en bipedestación con miembros superiores en una separación de 90 grados, con los pulgares señalando hacia el suelo, imprimiendo una rotación interna. Posición de terapeuta en bipedestación delante del paciente, con manos en los miembros superiores a nivel del tercio distal del cúbito por su cara craneal. Ejecución del test. Terapeuta ejerce una fuerza decente sobre el antebrazo del paciente de tal forma que intente pegárselos al tronco. Se dice que es positiva si el paciente es incapaz de vencer la acción del terapeuta, de forma que los brazos tienden a caer en sentido de la aproximación. Prueba de Jorgensen. Posición del paciente en sedestación. Con miembro superior a valorar en contacto con el tronco, el codo en flexión de 90 y la palma de la mano mirando hacia un lado en pronación antebrazo. Posición del terapeuta delante del paciente ligeramente lateralizado al lado. Ejecución del test. El terapeuta le pide al paciente que realice 2 movimientos a la vez. Primero, que oriente la palma de la mano a evaluar hacia el techo y realizando un movimiento de supinación del antebrazo y después una flexión de codo. El terapeuta ha de resistir ambos movimientos. Prueba de pinzamiento de Neher. Paciente en sedestación y terapeuta en bipedestación posterolateral al paciente. El clínico coloca su mano en el hombro, fijando la escápula y con la otra mano realiza una toma en la parte distal del brazo, pasivamente flexionando, elevando el brazo en rotación interna, aduciendo a la mitad del arco del movimiento. La aparición del dolor indica que es positiva la prueba. Prueba de Speed. Posición del fisioterapeuta en bipedestación. Posición del paciente en bipedestación con flexión de hombro a 90 grados, con extensión del codo y antebrazo en supinación. El fisioterapeuta reprime movimiento en flexión. Si hay dolor, es probable que exista una tendinosis del bicipital. Prueba del brazo caído. Paciente en bipedestación. Fisioterapeuta posterior al paciente. El paciente va a estar en ABD en 90 grados, en posición prono. Se le pide al paciente que baje lentamente su brazo y si el paciente es incapaz de regresar a la posición inicial o hay dolor, se dice que hay una lesión del manguito rotador. Signo de la tecla de piano. Posición del paciente en sedestación con los brazos paralelos al tronco. Posición del terapeuta en bipedestación al miembro evaluar. Interpretación del test. Al realizar el empuje sobre la clavícula, en un principio anormalmente ascendida, la sitúa en su posición normal. Si al quitar los contactos se vuelve a producir un acceso excesivamente anormal de la clavícula, se puede pensar en una afectación de inestabilidad de la articulación acromioclavicular. En este caso se dice que la prueba es positiva. Prueba de chasquido. Posición del paciente sedente con abducción de 90 grados del miembro afecto y con flexión de codo en 90 grados. En cuanto a posición del examinador, se va a encontrar bípedo detrás del miembro afecto del paciente, con el dedo índice y medio con la mano proximal en la corredera bicipital y la mano distal en la articulación de la muñeca.